Vamos a leer junto el texto de Filipenses, capítulo 1, del 27 al 30. Dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Oremos por nuestro hermano, por nuestro presbítero Juan, para que por medio de esta palabra Él también nos hable, así como lo ha hecho con Él en la preparación, ¿no es cierto?, de este sermón el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por ser expuesto a tu palabra, no solamente en este espacio de culto, Señor, sino que también en nuestras vidas devocionales, personales y familiares, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con mi hermano Juan Guerrero, Señor, que tú seas hablando a tu iglesia por medio de él, que tu palabra sea expuesta de una manera fidedigna, verdadera, actual también. Gracias, Padre, porque tenemos hermanos y hermanas dispuestos a servirte, como el corazón que tiene Juan. Gracias, Señor, por tu palabra que será expuesta el día de hoy. Y alabado sea el Señor, porque tú eres bueno y eres digno de recibir toda gloria y honor en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esto está sonando. Sí. Buenos días. ¿Y mi traductor? No lo veo. Para quien no sabe, la semana pasada tuvimos la visita de un hermano de Canadá, así que por eso la talla, ¿dónde está mi traductor? Espero que se encuentren bien, porque estando en Cristo estamos bien, ¿cierto? No hay motivo para no estar bien, a pesar de las dificultades que podamos vivir. Estando en Él, no hay nada que nos pueda hacer o separar de Cristo. Así que nunca olvide eso. Me gustaría que puedan mirar hacia atrás. Mire para atrás. No a los hermanos, sino que mire los asientos. La verdad es que da tristeza también ver que no hay hermanos ocupando muchas veces la silla. Así que lo invito a que podamos orar antes de comenzar el sermón, porque sí da tristeza. Sí da tristeza saber que hermanos pueden estar aquí con nosotros y no han sido obedientes posiblemente. Sí hay hermanos que están trabajando, hay problemas también, pero posiblemente hay hermanos que no tengan problemas o dificultades y que hoy día pueden estar aquí y no han respondido a ese llamado que el Señor nos hace a diario. Así que oremos para que el Señor también permita que aquellos hermanos que hoy día no están puedan estar, así como también lo permitió con nosotros. Si nosotros hoy día estamos aquí, es porque Él nos llamó, ¿ya? Y es porque Él nos trajo, no porque se nos ocurrió a nosotros. Así que eso es una victoria del Señor en nuestras vidas. Y que también esa victoria esté en nuestros hermanos que hoy día no están con nosotros,
Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, primero queremos dar gracias por su fidelidad, Señor. Que a pesar de nosotros, así como Marco nos hablaba, usted es fiel y se mantiene fiel a su palabra, Señor, y no nos abandona, no nos deja solos, Señor, sigue estando con nosotros. Su Espíritu Santo sigue estando en nuestros corazones. Y es por eso que damos gracias. Gracias porque nos trajo para recibir bendición y vida eterna, Señor, aquí. Y oramos por aquellos hermanos que hoy día, teniendo la oportunidad de estar, no están, Señor. Para que también esté en sus corazones el poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia como un solo cuerpo, Señor. Adorando y levantando tu nombre, Señor. Alegrando tu corazón. Bendiga sus vidas, Señor. Siga hablando a sus corazones. Y oramos también por aquellos hermanos que no pudieron estar por estar trabajando o por alguna dificultad. Oramos para que el día de mañana ellos puedan estar aquí, Señor, recibiendo de ti. Lo sabemos que también a través de las redes sociales van a recibir, pero entendemos que estar aquí es lo mejor que nos puede pasar. En el nombre de Jesús, amén. Creo que hoy no hace mucha calor, ¿verdad? Yo no estoy, por lo menos las semanas que pasaron estuve transpirando aquí mucho, hoy día no, pero estoy nervioso. Que el Señor nunca quite ese nerviosismo en el corazón cuando le servimos. Como Marco ya nos leyó el pasaje, ahí está el nombre del sermón. La salvación de Cristo nos lleva a vivir de manera digna del Evangelio. Lo vamos a volver a leer. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces recordemos que Pablo estaba preso cuando él escribe esta carta, ¿cierto? En Roma. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba predicando las buenas nuevas. Y entonces para el Imperio Romano esto no podía pasar, porque ellos tenían a su César. Entonces no podía haber alguien que estuviera por encima de aquello. Entonces podemos suponer que esta carta que Pablo envía, la haya enviado por medio de Epafrodito. Y Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos. ¿Por qué hablo de Epafrodito? Porque la iglesia de Filipos fue quien envió a esta persona o a este hermano para poder ayudar a Pablo estando encarcelado. Por ende, Epafrodito se convirtió en su... ¿En su qué? No, en su colaborador. Entonces, era Epafrodito quien se dedicaba también con otros hermanos a la expansión del reino de Dios. Entonces, esta carta fue enviada con suma urgencia, obviamente, porque a Pablo le interesaba primero a la iglesia de Filipos. Podríamos decir que era su iglesia regalona, ¿ya? Porque lo amaba profundamente a la iglesia de Filipos, y si nosotros leemos la carta de Filipos nos vamos a dar cuenta cuánto amaba Pablo a la iglesia. Entonces la idea de esta carta primero era dar gracias a Dios por los hermanos en Filipos,
porque los hermanos en Filipo entendían cuál era su misión. ¿Y cuál era su misión para todas las iglesias en general? La expansión de su evangelio, la expansión del reino de Dios. Entonces, los hermanos en esta iglesia lo entendían. Es por eso que enviaron a Epafrodito, para poder trabajar en conjunto con Pablo. Además, da gracias por las oraciones, por sus preocupaciones y también por sus donativos. Entonces, además, bueno, todos saben que las cartas escritas por Pablo también son para enfrentar ciertas situaciones que aquellas iglesias estaban viviendo. Y normalmente eran producto de judaizantes, que estaban ahí, que querían volver a los rudimentos antiguos. Entonces, pero también habían problemas internos entre los hermanos, en general en las cartas, pero en esta carta en particular no lo vemos así. Vemos que es una iglesia que estaba unida. Entonces Pablo daba gracias por eso, daba gracias a Dios porque la iglesia de Filipo era una iglesia que estaba unida y que entendía cuál era su labor. Y todos trabajaban en pos de eso. Entonces, como ya vimos, el nombre del sermón es la salvación de Cristo nos lleva a vivir de manera digna del Evangelio. Entonces, en primer lugar, debemos vivir como ciudadanos del cielo, de manera digna. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice que debemos ser ciudadanos del cielo? O que debemos vivir como ciudadanos del cielo, porque en aquel lugar, o en la iglesia de Filipo, esa ciudad era gobernada por los romanos. Entonces ahí llegaban muchas personas, o soldados, o que tenían un cargo y llegaban a vivir ahí. Entonces ellos vivían de acuerdo al imperio romano. Entonces ellos vivían de manera digna de ese imperio. Entonces Pablo lo que nos dice aquí a los cristianos, que deben vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. No a lo que el imperio romano pedía. ¿Por qué lo digo? Porque esa ciudad era importante, era una ciudad que estaba a la vista, entonces los judíos, que eran pocos, o los cristianos que pudieron haberse convertido, podrían haber tenido eso en sus corazones, de poder vivir de acuerdo a los mandatos del imperio romano. Pero Pablo les dice a los hermanos que deben vivir como ciudadanos del cielo. Y vivir como ciudadanos del cielo, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a cumplir lo que la nación pide, ¿verdad? Porque si no, no lo seríamos, no viviríamos de manera digna del Evangelio. Entonces esto es súper importante porque primero somos llamados a vivir de manera digna, ¿ya? Como ciudadanos del cielo. Entonces claramente un buen ciudadano del cielo va a vivir como corresponde en el lugar donde esté. En este caso, los filipenses debían primero demostrar que eran o vivir como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios va a dar resultado de que las personas que nos rodean van a ver que nosotros vamos a estar cumpliendo lo que nos mandatan, en primer lugar lo que dice Dios, y en nosotros llevándolo a estos días lo que nuestras autoridades también mandatan, ¿verdad? No podemos nosotros decir, oye, yo soy un hijo de Dios, vivo como ciudadano del cielo, si me paso la roja de un semáforo siempre, o si estoy manejando, estoy bebiendo, y así si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto porque pensamos que no son importantes, ¿cierto? Pero cuando nosotros entendemos que ser ciudadanos del cielo conlleva todo lo que somos, no solamente algunas cosas que son a la vista, sino que incluso aquellas cosas que los demás no ven, nosotros debemos vivir como si hay alguien estando encima de nosotros. Y Dios está todo el día encima de nosotros. ¿Está? Dios está con nosotros y nos ve siempre.
ve siempre lo que nosotros hacemos o no hacemos. Entonces Pablo nos invita a nosotros a ser ciudadanos del cielo o a vivir como hijos de Dios. ¿Se entiende, no? ¿Cierto? Que debemos honrar y glorificar a Dios en ese sentido. Entonces, no pensemos que esta carta está enviada para alguna persona específica. Esta carta está enviada para la iglesia, ¿ya? No pensemos de manera individual, pensemos como iglesia. Como decía el pastor Gojín, como una nueva humanidad. No somos seres individuales que pensamos que tenemos más capacidades que otros, sino que somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos caminar, debemos vivir como ciudadanos del cielo, como iglesia, siendo uno en los lugares donde estemos. Entonces vivir de manera digna nos lleva a lo siguiente: a vivir piadosamente. Y usted se preguntará, ¿qué es vivir piadosamente? Tengo que ser piadoso, me tienen que ver como una persona santa, como el Papa a lo mejor, no sé, pero en realidad vivir de manera piadosa o digna lo vemos en Colosenses, capítulo 1, versículos 10 al 14, para que vivan de manera digna del Señor, primero agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados, agradándole en todo, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos con su glorioso poder, perseverando con paciencia en todas las cosas que podamos vivir. Eso es parte también de vivir de manera digna del Evangelio. Hemos sido llamados y hemos respondido a ese llamado. Pero también debemos responder a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Hemos respondido? ¿Hemos respondido a ese llamado que el Señor nos hace a vivir de manera digna del Evangelio? A vivir piadosamente. ¿Por qué es tan importante que vivamos de manera digna en este sentido? Porque hemos sido rescatados, hemos sido escogidos, hemos sido salvados. Debemos responder de manera natural a esta vida, porque nuestros corazones fueron cambiados. Y es por eso que podemos vivir de manera digna. Cuando el Señor nos llamó, nos rescató, nos salvó, el corazón que nosotros teníamos antes de eso fue completamente renovado. Ya no tenemos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, ¿verdad? Que habita su espíritu en nuestros corazones. ¿Y hemos respondido entonces de manera digna? ¿Vivimos de manera digna como es el Evangelio? Entendiendo que somos un cuerpo. Entonces es maravilloso cuando entendemos que podemos agradar el corazón de nuestro Padre, cuando respondemos y somos obedientes a su voluntad. ¿Usted cree que puede agradar el corazón del Padre? Sí lo podemos hacer. Muchas veces se nos ha dicho que no podemos agradar al corazón porque somos pecadores. Somos pecadores, pero podemos agradar el corazón del Padre y aquí lo dice, agradándole en todo. Dar fruto en toda buena obra.
hemos sido llamados para toda buena obra, no porque tengamos una capacidad, sino que Dios nos mueve a dar buenas obras o a entregarnos por el prójimo y primero a entregarnos a Él por completo. Eso tampoco proviene de nosotros. Vivir de manera digna tiene que ver también con el conocimiento de nuestro Señor. ¿Lo buscamos a Él en su palabra? ¿Estudiamos su palabra? ¿Respondemos a eso? ¿Hemos sido fortalecidos cuando vivimos situaciones difíciles con el poder de Dios? ¿O dejamos que pase el tiempo para no sentir dolor? ¿Sabe por qué somos perseverantes? Porque no depende de nosotros perseverar. Dios nos hace preservar. Si fuera por nosotros ya estaríamos fuera. Pero es el mismo Dios quien nos lleva a perseverar en Él, a seguir adelante a pesar de las situaciones. No somos nosotros. No somos bacanes, no tenemos un poder sobrenatural. No, es Dios que nos hace perseverar. Pero también vivir de manera digna es entender que debemos estar firmes en un mismo propósito y unánimes en la fe. Esto es importante porque Pablo dice que ya sea que él esté presente o ausente, los filipenses deben estar firmes y no en su figura como líder. Muchas veces pensamos que de cierta manera es mucho mejor que alguien nos diga qué debemos hacer y no ver lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Confiamos más en una figura física que está aquí y no confiamos en la presencia del Señor. Confiamos más en una figura física que en su Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos muestra cuando estamos bien o estamos mal, cuando hacemos el bien o cuando hacemos el mal. Pero entendemos también que es necesario que hayan figuras físicas, porque el Señor también guía a su iglesia a través de otras personas que tienen más conocimiento que uno. Pero Pablo dice que no importa si Él está con ellos o no, el pueblo de Dios debe seguir adelante, firmes y unidos en un mismo propósito y unánimes en la fe. Estar firme significa que como iglesia debemos tener plena confianza en Cristo, estar arraigados en Él, ser leal a nuestro Señor y a su mensaje de salvación. Y esto nos lleva a luchar unánimes por el Evangelio. ¿Tenemos plena confianza como iglesia en el Señor? ¿Estamos realmente arraigados en Él? Recuerden Juan capítulo 15, cuando habla de la vid, ¿cierto? Que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ese pasaje es muy genial porque no se trata de nosotros estar arraigados, sino que nosotros estamos, se me dio la palabra, pero hemos sido injertados por Dios en la vid. Y cuando nosotros somos injertados, nosotros no nos podemos salir de la vid, porque no depende de nosotros. También habla de que hay muchos que han sido cortados, pero tampoco habla de cristianos que han sido cortados, sino que nosotros dependemos completamente de Dios. Entonces, estar arraigado no depende de mí, estar arraigado depende de Dios.
Debemos ser leales a su mensaje de salvación. Entonces, ¿entendemos que debemos vivir como ciudadanos del cielo? ¿De manera digna del Evangelio? ¿Entendemos que debemos vivir de manera piadosa, buscando la voluntad de Dios, agradando el corazón del Padre? ¿Entendemos también que debemos estar firmes en un mismo propósito y unánimes en la fe? Y aquí podríamos hablar muchas cosas, pero no está en el sermón. Así que vamos a seguir. En segundo lugar, primero voy a leer un pasaje, siguiendo en Filipenses capítulo 1. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. En segundo lugar, estando firmes y unidos, no solo haremos frente a los adversarios del Evangelio de Cristo, también trabajaremos unidos en la misión. Trabajamos firmes y unidos como un solo cuerpo contra los adversarios del Evangelio. La iglesia de Filipo había judíos, y lo sabemos por los escritos de Pablo. Y posiblemente habían aceptado el mensaje de salvación, pero no estaban de acuerdo con que Cristo era suficiente para su salvación. Es por eso que querían volver a los rudimentos antiguos, a las obras realizadas por manos humanas. Entonces habían personas que estaban en contra de la enseñanza de Dios a través de Cristo. Por ende, ellos nunca dejaron de vivir como lo hacían antes que Cristo los llamara. Entonces habían judaizantes que no estaban de acuerdo con que Cristo había muerto, y por ende con ese acto único no representaba mucho para ellos, porque ellos vivían bajo la ley, y vivir bajo la ley era cumplir todo lo que la ley decía. De hecho, Pablo en otro pasaje dice que él cumplía la ley a cabalidad. Entonces para ellos era más importante cumplir lo que la ley les decía, y no entendían que la ley había sido completa y cumplida por Cristo, y a través de su acto, de su sacrificio, es que nosotros confiamos no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces por eso era muy importante que Pablo escribiera esto y le enviara esta carta a los filipenses para que no se produjera más lío al interior. A pesar que ellos entendían que Cristo era suficiente, pero habían algunos que se habían levantado diciendo que no era suficiente Cristo, sino que debían hacer cosas para poder recibir esa salvación. Y mire lo que dice Gálatas. Esto es súper importante porque con esto nosotros entendemos que la entrega de Cristo es suficiente para nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir más de lo que nosotros tenemos. Gálatas 2, del 15 al 21. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Pablo diciendo. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios.
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y con esto nosotros vemos que Pablo también en esta carta habla de lo mismo. Que la justicia no viene mediante lo que yo pueda hacer o mediante la ley, sino que vino por medio de Cristo y su muerte. Entonces, si no, van a estar enseñando algo que no corresponde al Evangelio. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Puede que en algún momento llegue alguien pensando algo diferente a lo que nosotros creemos como iglesia. Y lo hemos visto muchas veces. Y va a querer impartir lo que él cree. Pero nosotros, como entendemos que la salvación proviene de Dios a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección, lo vamos a poder detener de inmediato, sin miedo. Pero también estamos firmes y unidos para predicar las buenas nuevas. ¿Ya? No solo estamos firmes y unidos para combatir en contra de nuestros adversarios o los adversarios del Evangelio, sino que estamos firmes y unidos para predicar las buenas nuevas. Recordemos, recién hablábamos que éramos embajadores del reino de Dios. Y un embajador debe vivir de manera correcta, mostrando decoro, compostura y que está a la altura de gran honor, que es representante de su nación. Y una de las maneras de representar al reino es llevando las nuevas buenas de salvación. ¿Verdad? Así que debemos estar firmes y unidos en esto. Nosotros como iglesia entendemos que hemos sido llamados ¿a qué? A plantar nuevas iglesias. Y como entendemos que hemos sido llamados a plantar nuevas iglesias y que es lo que el Señor también quiere de su iglesia, que su reino se expanda y nosotros poder responder a ese llamado, es que debemos estar firmes y unidos. ¿Sí? Entonces está en nuestro ADN, comprendiendo que cada uno es un factor importante para cumplir esto, ya sea que nos entreguemos al servicio, que oremos, que financiemos, lo hacemos todo, ¿ya? Todos lo hacemos, no son algunos, no son un par de hermanos que van a Iquique o a Tocopilla, es la iglesia moviéndose. Debemos dejar de pensar de manera individual. Yo estoy haciendo esto, yo esto lo hago por el reino. No, saquémonos de nuestros pensamientos o los paradigmas que hablaban la otra vez. Si va uno solo a Iquique, es la iglesia. La iglesia de Filipenses envió a Epafrodito a estar con Pablo para la expansión del Evangelio. No fue Epafrodito, fue la iglesia. Entonces sintámonos honrados por parte de Dios y orgullosos cuando como iglesia respondemos a ese llamado y estamos todos trabajando. En el misterio de la oración no son 2 o 5 personas, es la iglesia orando, es la iglesia moviéndose, no son algunos hermanos. Por ejemplo, Oasis Media, no son 3 o 4 hermanos, es la iglesia trabajando. Debemos aprender o reaprender que somos un cuerpo, ¿ya? No son unos, no son algunos. En el misterio de misericordia, cuando los hermanos van y entregan, ¿cierto? Cosas que son importantes para las personas, no son algunos hermanos, es la iglesia moviéndose. Así que saquémonos esos paradigmas. No son algunos, somos todos.
Y si usted hoy día no está en el todos, los invito a que sea parte. El Señor nos llama a todos a ser parte de su cuerpo. Así que disponga su corazón. Usted solamente debe disponer su corazón. El Señor va a hacer todo lo demás. Se lo digo porque lo ha hecho conmigo. Yo dispuse mi corazón y Él hizo todo lo demás. Y sigue haciendo todo lo demás. Así que, hermano, si usted hoy día no está, el Señor lo invita. Lo invita a sumarse a este carro que siga avanzando. ¿Usted se quiere quedar? Lo puede hacer. Pero el Evangelio, el reino de Dios, sigue avanzando. Y yo quiero estar en eso. Como iglesia debemos estar en ese carro. Somos un solo cuerpo que está ligado a Cristo, que estamos firmes y unidos combatiendo como uno solo. No olvidemos esto. Respondemos al llamado de Dios porque nuestros corazones fueron transformados. Y es por eso que estamos firmes y unidos, porque fuimos salvados por Dios a través de Cristo. Así que todos somos necesarios en este cuerpo. A todo hijo de Dios el Señor le ha entregado un don. Y no olvide esto porque es súper importante. Los dones no son para mí, son para mis hermanos. El don que usted tiene es necesario para mi vida. El don que yo tengo es necesario para su vida. Si no, no vamos a crecer de forma uniforme. Vamos a estar cojeando. Y debemos como cuerpo dolernos cuando hermanos no están respondiendo a ese llamado. Debe dolernos, porque no crecemos uniforme. Y es por eso que escuchábamos en las preguntas que le hacían al pastor Gojín sobre las cargas de algunos, ¿verdad? Sobre las enseñanzas en los grupos. Es porque lamentablemente hay algunos que se están llevando, sí, el peso. Y es porque como iglesia no hemos respondido a ese llamado que el Señor nos hace. Nos hace un llamado individual, claramente. Nos entrega dones individual. Pero eso tiene que ir al cuerpo. Y si el cuerpo no responde, hay otros miembros que van a tener que suplir aquella necesidad. Y sí, se van a cansar, se van a doler, pero es responsabilidad de la iglesia. Es por eso que como iglesia tenemos que responder a la predicación de las buenas nuevas. Y lo hacemos. Y lo hacemos como iglesia. La pregunta es, ¿y lo hacemos individualmente? ¿Lo hacemos en los lugares donde estamos? ¿Con las personas que nos rodean? No solamente es predicar las buenas nuevas, vivimos de manera digna como es el Evangelio delante de las personas que están con nosotros. O como decía el pastor el sermón pasado, cuando se llamó por primera vez cristianos a los cristianos en Antioquía. Las personas nos dicen, oye, ¿tú eres cristiano? O somos nosotros que decimos, no, yo soy cristiano, pero en realidad no vivimos de manera digna como es el Evangelio. Así que no se olvide, debemos estar firmes y unidos combatiendo a nuestros adversarios. Pero también debemos estar firmes y unidos predicando la palabra del Señor. Versos 29-30. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El gozo que da saber que se nos otorgó creer en Cristo y también sufrir por Él.
Ahora, ¿por qué gozo? ¿Por qué yo me tengo que gozar cuando sufro? Es como algo, no hay algo, hay algo que no me cuadra aquí. ¿Por qué yo me tengo que gozar cuando sufro? Pablo nos muestra en sus escritos que él siempre tuvo gozo, a pesar de la persecución que él vivió. Él tenía claridad a quién servía y quién era su Señor y su Salvador. Y lo podemos ver en Hechos, capítulo 16. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Vemos a Pablo nuevamente encarcelado. ¿Y qué hizo Pablo? Se puso a orar y a cantar. Como muchas veces nos dice el pastor, tener gozo no significa que andemos con una sonrisa todo el día o que nos andemos riendo por ahí. No, el gozo no va por esa parte. El gozo tiene que ver con la certeza que nosotros tenemos de quién es nuestro Señor y que hemos sido salvados por Él y que nada ni nadie nos va a separar de ese amor y que no va a haber ningún acto propio que pueda hacer que perdamos la salvación. Entonces Pablo estaba viviendo una situación difícil en ese entonces. ¿Cuál era? Que estaba siendo perseguido. ¿Por quién? Por el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Y por qué estaba siendo perseguido? Por predicar el Evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros, si pensamos, cuando nos sucede algo, cuando hay algo que encontramos que es injusto y que no tiene que ver con la persecución, ¿verdad? Por Cristo, ¿qué nos pasa? Normalmente, ¿qué nos pasa a nosotros como personas? Nos vamos, nos alejamos, no queremos más. Y no estamos hablando de la persecución. No puede ser eso. No puede pasar en nuestra vida que cuando nos suceden cosas, sí, son cosas difíciles que tenemos que vivir. Lamentablemente vamos a tener que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Pero eso no tiene que ser un gatillante para que nosotros nos alejemos de Dios o nos alejemos de la iglesia. Entonces creer en Cristo es un don de Dios, es un regalo de la gracia de Dios al ser humano. Recordemos un poco cómo era nuestra condición antes que Cristo viniera. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros nos fuimos por un camino que no era el de Dios. Y sin embargo Dios viene y nos trae redención por medio de su Hijo. Entonces cuando Cristo viene, como le decía recién, Él cambia nuestra condición y Él nos pone en una condición de hijos. Somos sus hijos, le pertenecemos. Él nos compró. Y como iglesia debemos responder a eso. Entonces somos profundamente afortunados. Sí, somos profundamente afortunados porque Dios nos escogió. No teníamos nada bueno en nosotros que el Señor dijera, Marco, tú eres bueno, en tu interior hay bondad, así que ven, yo te llamo. No teníamos nada, éramos malos.
seguimos siendo malos. Sigue habiendo maldad en nuestros corazones. Sin embargo, Dios nos ha llamado para que creamos en su Hijo. Y no solamente para que creamos en su Hijo, ¿cierto? En este mensaje de salvación y de amor por su creación. Mire, lo que dice, creo que le leí recién, no, Mateo 16. Y Mateo 16 dice, luego Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Entonces debemos entender que primero el Señor nos entregó este don para creer en Jesucristo. Pero también nos ha llamado a sufrir. Es difícil pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios me salva por una parte donde yo no voy a sufrir ese castigo eterno, pero por otra parte, además de que el Señor nos concede creer en Cristo, además voy a padecer por Cristo? ¿Será un Dios malo? Para nada. No es un Dios malo. Es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Pero posiblemente nosotros no vivamos esos padecimientos que Pablo vivió, o que la iglesia en ese entonces lo estaba viviendo. O también hoy día, hermanos que nosotros tenemos en otros lugares del mundo que están sufriendo cosas terribles. Posiblemente nosotros no lo vivamos. No nos pase absolutamente nada. Nos dirán algunas cosas por ahí, tratarán de mofarse de nosotros, como lo hacen. Las personas que nos rodean se ríen porque somos cristianos. Pero posiblemente no tengamos más allá, a no ser que la situación de nuestro país cambie, ¿verdad? Y empecemos a ser perseguidos por predicar. Pero muchos de esos padecimientos que hoy día nosotros vivimos provienen de nuestro pecado. No provienen porque estamos predicando todas las buenas nuevas. Proviene de nuestro propio pecado y del pecado de otros. Entonces, cuando pensamos que sufrimos es porque estamos predicando las buenas nuevas, no, detengámonos y pensemos, ¿cuál es nuestro sufrimiento? ¿Por qué lo estamos pasando? ¿Qué situación pasó? ¿Qué hice yo o qué hizo otro para yo estar sufriendo hoy día? Pero sufrir por Cristo es diferente. Cuando sufrimos por nuestro pecado, porque somos desobedientes y no respondemos al llamado de Dios como iglesia, como un cuerpo, sí, vamos a sufrir, la vamos a pasar mal, porque van a haber consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Vamos a tener que afrontar las consecuencias de nuestra desobediencia. Y afrontar las consecuencias de nuestra desobediencia no tiene que ver con que yo me voy a ir de la iglesia. Es más, ahí es cuando nosotros debemos ver en dónde está cimentada mi fe. Y lamentablemente vemos hermanos que
cuando viven situaciones difíciles, lo primero que hacen es irse. Y es lamentable porque como iglesia nosotros no enseñamos eso. Incluso ahora el sermón está diciendo que nosotros tenemos que estar firmes y unidos en medio de la persecución, de las dificultades, para predicar, viviendo como una iglesia de manera digna del Evangelio. No nos tenemos que ir cuando padecemos cosas porque somos pecadores. Debemos entender que somos pecadores y por eso nos mantenemos aquí. No porque tengamos algo bueno, sino que es el Dios mismo quien nos hace estar. Y como seres caídos, lo primero que hacemos es pensar en empezar a dejar de asistir. Y con eso no solamente castigamos a la iglesia y pensamos que castigamos a Dios con eso. No, como decíamos recién, el Evangelio va a seguir avanzando. El reino de Dios se va a seguir esparciendo. Somos nosotros que nos vamos a quedar. Y no vamos a ser parte de esto, que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, no se olvide esto. Deténgase y piense por qué está sufriendo o por qué están pasando cosas en su vida. ¿Será que es por persecución realmente? ¿O es por nuestro pecado? ¿O es por el pecado de otros? El pecado de otros también nos hace sufrir. También nos hace padecer. Pero entendemos que todos somos pecadores. Y todos estamos de la misma manera, de la misma forma delante de Dios. Somos sus hijos. Somos santos delante de Dios cuando nos ve a través de Jesucristo. Entonces, no piense en irse cuando le pasen cosas que usted pueda pensar que son injustas. Pero son sus razones. Y no podemos ir en contra de sus razones, sino que debemos trabajar juntos para encontrar lo mejor. No se vayan. Quedémonos. Es para valientes. Afrontar dificultades como iglesia y mantenerse es para valientes. Y el Señor nos mandó a ser valientes, a estar firmes y unidos. Lamentablemente lo digo, para nosotros como seres humanos, la única manera que nosotros tenemos de poder crecer, de poder madurar, es a través de nuestros errores, es a través de nuestros pecados, porque Dios a través de eso va a trabajar. Si un hermano peca contra mí, el Señor va a usar eso para que yo también madure y crezca. Si no, me voy y así vamos a andar por distintas iglesias dando vueltas hasta que alguien me haga daño nuevamente o yo haga algo y tenga que irme. No, hermanos. El Señor nos llamó a esta iglesia, a Oasis de Redención, a permanecer, a estar firmes y unidos, como decía Marco, en un mismo sentir. Pero padecer por Cristo no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque su palabra se cumple en nuestra vida. Y Pablo lo tenía claro. Como les decía, él tenía certeza de quién era su Dios. Él tenía certeza a quién le servía. Conocía quién era su Dios. ¿Y nosotros conocemos a nuestro Dios? ¿Lo conocemos realmente? Entonces, si el día de mañana usted sufre persecución o como iglesia sufrimos persecución, debe haber gozo en nuestros corazones, porque la palabra de Dios se cumple en nosotros. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y esto lo veíamos recién en Mateo 16, en el verso 27. No vivimos como es digno del Evangelio
porque vamos a recibir una recompensa. Como cristianos no lo hacemos, porque eso tiene que ver con las obras, ¿cierto? Sí, va a haber una recompensa en el cielo. Va a haber una recompensa aquí en la tierra cuando el Señor venga a restaurar todo y vivamos por una eternidad con Dios, viendo cara a cara a Cristo. Imagínense cómo va a ser eso, ese día. Entonces hay tiempo de pensar en dejar la iglesia. Hay tiempo en pensar en dejar de lado a Cristo si vamos a vivir una eternidad con Él. No tenemos tiempo para pensar ese tipo de cosas. Cristo viene pronto. Y somos de Él. Le pertenecemos a Él. Así que debemos anhelar la venida de Cristo, la segunda. Porque Él va a venir a restaurar todo. Todo lo que está caído a nivel cósmico. Imagínense cómo va a ser ese día. Yo pienso y en chileno yo me paso mucho rollo, pienso muchas cosas, pero va a ser maravilloso ese día, cuando Cristo venga por su iglesia. No va a haber más dolor, imagínense. No va a haber más persecución. No vamos a pecar más. Va a ser glorioso ver a Cristo. Así que tiene que haber gozo en nuestro corazón cuando padecemos por Cristo. ¿Lo cree? ¿Sí? Y debemos ser valientes para afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Sí, pecamos todos. Y no hay pecados mayores y menores. Todo es pecado. El que mata, el que roba, el que miente. Y así podemos pensar muchas otras cosas más. Todo es pecado. Somos nosotros quienes le ponemos niveles a los pecados. Pero en realidad Dios no lo ve así. El pecado es pecado. Y Cristo nos sacó de esa condición. Porque recuerde que el pago del pecado, ¿qué es lo que era? Muerte. Pero Él vino a darnos vida en Cristo. Entonces hoy día, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo he muerto a la ley para que mi vida sea puesta en Cristo. Es de esa manera que nosotros como iglesia debemos vivir. Entonces creer en Cristo, en Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Pero padecer por Cristo es maravilloso. Y lo digo con estas palabras. ¿Se entiende, verdad? Que debemos estar firmes y unidos, no solo para combatir en contra de los adversarios del Evangelio, sino que para trabajar juntos en la propagación del reino de Dios. Que mis dones no son más importantes que los dones de otros hermanos, sino que todos los dones son importantes. Además que Dios ha hecho crecer a otros hermanos más que a mí o que a otros. Pero eso a nosotros no nos importa, porque Dios es Dios. Y Dios da como Él quiere. Y nosotros tenemos que responder a lo que el Señor nos ha dado, nos ha entregado, para hacerlo aquí, en su iglesia. Así que no olvide que ustedes son necesarios para el cuerpo de Cristo. Si no, Cristo no nos hubiese puesto en el cuerpo. Pero sí, somos necesarios, porque en sus manos podemos ser poderosos. Pablo, estando en la cárcel, ¿qué hizo con Silas?
se puso a orar y a cantar. Imagínense qué pasó después. ¿Se recuerda? Hubo un temblor, ¿verdad? Se abrieron las puertas, las rejas. ¿Y qué pasó después? Se convirtió un soldado y su familia. Si nosotros no estamos firmes y unidos como iglesia, ¿se van a convertir personas? ¿Van a venir personas nuevas que no conozcan de Cristo? Entonces debemos estar firmes y unidos. Debemos orar, cantar himnos, responder al llamado de Cristo. Como esta nueva humanidad. Así que si hoy día usted piensa, es que yo no lo vivo hoy día, no se preocupe, Dios hace todo nuevo. Así que si hasta el día de hoy no lo vivíamos, el Señor nos invita a que comencemos a vivir nuevamente como Él nos dice. Y esto es para todos. Así que iglesia, el Señor nos invita a vivir como es de manera digna del Evangelio. A estar firmes y unidos. Y lo repito, usted todo el rato me escucha decir lo mismo, porque es necesario que nos repitamos el Evangelio. No basta con que una sola vez se les diga, no, nos tenemos que repetir el Evangelio. Somos de Cristo. Él nos rescató. Él nos llamó a ser parte de su iglesia. Y como iglesia respondamos entonces. Conclusión. ¿Entendemos que somos ciudadanos del cielo y que debemos vivir como es digno del reino de Dios? Si no lo entendíamos, lo entendemos ahora. Este es un nuevo comenzar. Seguiremos luchando firmes y unánimes por Cristo y su mensaje de salvación, porque hemos entendido que le pertenecemos y que viviremos una eternidad con Dios. Entonces, ¿cuál será nuestra actitud de hoy en adelante? Ahora que entendemos que se nos concedió creer en Él y además sufrir por Él. Como conclusión. Iglesia, respondamos a lo que el Señor nos ha convocado. No nos quedemos ahí fuera. Seamos parte de lo que el Señor está haciendo a nivel global, no solamente en nosotros, sino que entendemos que hay una iglesia que no se ve. Y somos parte de esa iglesia también. Pero también como iglesia local respondamos a lo que el Señor nos ha llamado, a plantar nuevas iglesias, a propagar su evangelio, a vivir de manera digna con el cual fuimos llamados. Y es su Espíritu Santo quien nos va a guiar siempre en todo. Y tenemos que orar para que su Espíritu Santo nos llene a diario. Y la manera que lo va a hacer aquí. Lo va a hacer cuando oramos, cuando busquemos su presencia, cuando anhelemos ser llenos. Y esto es a diario. No es un acto específico, no, es a diario. La llenura del Espíritu Santo es a diario, cuando entendemos que como hijo de Dios debo buscarle. Debo buscar su rostro. Amén.